Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de ACESCO agradecemos su asistencia a nuestro sexto webinar, donde conoceremos cómo una visión sostenible y amigable con el medio ambiente puede ayudar a generar valor en los procesos de las organizaciones, así como también crear una buena reputación de las mismas. En esta ocasión, como expositor nos acompaña Isabel Uribe. Isabel es ingeniera química de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, especialista en mercadeo y magíster en gestión y auditorías. Cuenta con 20 años de experiencia profesional y actualmente es líder de desarrollo sostenible corporativo en ACESCO. Damos la bienvenida a Isabel y antes de iniciar con el webinar queremos hacerles la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestros contenidos, cronogramas de capacitaciones, actualizaciones y charlas. Igualmente comentarles que al finalizar la charla tendremos un espacio de 10-15 minutos para resolver las inquietudes que tengan sobre el tema. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy la charla queremos enfocarla en cómo para la organización ha sido muy relevante la estrategia de sostenibilidad y cómo debemos empezar a enfocar estas nuevas formas de desarrollo que debemos tener las organizaciones en general, sean de productos o servicios, que vayan encaminadas a generar valor y realmente aporten a la reputación y a la generación de confianza para nuestros grupos de interés. Entonces vamos a dar inicio a esta charla, espero les guste y bueno, todas las preguntas que nos puedan hacer, con mucho gusto las estaremos respondiendo. Okay. Entonces, tenemos que partir que para la organización fue muy importante desde nuestra visión entender que la sostenibilidad iba a tener un papel supremamente relevante y definimos que en nuestra visión en la organización íbamos a ser la mejor alternativa entregando soluciones confiables, sostenibles e innovadoras. Esto que nos permitió soñar ese futuro, y ese futuro lo teníamos que ver también acompañado de teníamos que estarlo acompañando en la alineación de una estrategia que fuera competitiva, con una cultura que realmente nos pudiese acompañar de una manera coherente y responsable, y adicional, el talento adecuado. Solamente cuando vemos la alineación de estas tres formas es donde vamos a poder encontrar esos resultados sostenibles. Y la organización lo tomó muy en serio debido a que en ese momento entendimos que era de una manera consciente que podíamos llevar a cabo la estrategia de sostenibilidad en la organización. ¿Qué pasa? Que todas las estrategias nos tienen que responder a dos preguntas. De lo contrario, no pueden meterse en ese ADN de las organizaciones. Y lo entendimos porque debíamos responder siempre a cómo crecer y cómo diferenciarnos. En ese momento, cuando entendimos que en esa visión retadora que teníamos y con esa estrategia, cultura y talento que nos estaban dando esa alineación, debíamos ver que de manera sostenible en el tiempo, estas estrategias que fueran encaminadas a entender cómo la organización se iba a volcar a en una nueva forma de desarrollo, podíamos llevarlo a cabo. Entonces, hay muchos modelos pues que salen como estándar. Nosotros como organización decidimos que íbamos a utilizar la del ciudadano corporativo del Boston College. Sin embargo, quisimos traerla a algo más cercano y entenderla un poquito más, que estuviese más alineada con todo lo que la organización venía trabajando y desde esos valores fundacionales de los dueños de la organización pudiésemos ver que efectivamente estábamos aplicando algo que correspondía a lo que éramos en esencia. Y en eso hay 7 dimensiones, ahí se las presento. Estas dimensiones lo que nos están mostrando es un tema del concepto de sostenibilidad en el cual lo que queríamos era afianzar una cultura responsable. Empezamos a hacer mediciones de cultura, a ver cuáles eran las desviaciones que podíamos tener porque necesitábamos que esa coherencia entre la cultura y la estrategia pudiese hacer que todo el concepto de sostenibilidad se pudiese llevar hasta en todos los niveles de la organización.
Luego, una estrategia corporativa de sostenibilidad basada en la ISO 26000, que es una guía de gestión responsable para las organizaciones. Y ahí hemos tenido un gran reto porque tiene muchos puntos de vista. No solamente es pensar en la parte de responsabilidad social, sino ver la responsabilidad ambiental y la responsabilidad económica, cómo empiezan a jugar un papel importante en ese equilibrio. En el liderazgo, todo lo que tenía que ver con el cumplimiento de iniciativas de sostenibilidad, desde la planeación estratégica empezamos a ver cómo era relevante que cada dueño de los procesos, cada líder, tuviese una responsabilidad alrededor de la sostenibilidad, porque esto es un tema que entre todos tenemos que construirlo, eso no es de un área, eso es de todos. Además, teníamos que acompañarlo de una estructura, y en esa estructura lo que definimos era unas responsabilidades y unos roles frente a ese modelo que realmente estuviesen en el ADN de todo el líder en la organización. Estamos en ese proceso, sin embargo, creemos que vamos por buen camino. La gestión de riesgos, que definitivamente para poder tener un modelo de desarrollo sostenible fuerte y que pueda prever oportunidades en esos momentos de cambio, en donde eso es lo único constante que tenemos. Realmente nos basamos en la guía ISO 31000, como ven, todo tiene como una guía que nos puede estar dando las mejores prácticas, y eso era lo que queríamos, empezarlo a entender con las mejores prácticas y ver también en el sector, en los gremios, qué más cosas estábamos haciendo que definitivamente estuviesen alineadas con estos modelos de desarrollo sostenible. Además, el relacionamiento con grupos de interés, el definir los diferentes grupos de interés de la organización, cómo estábamos interactuando, cómo empezábamos a entender que todos y cada uno de esos grupos de interés tenían algo para darnos y para entregarnos alrededor de la gestión que estábamos haciendo en la empresa. Nos basamos en la AA1000, que es una norma de la ONU, y por el otro lado también teníamos que mostrar transparencia. Este tema de accountability lo empezamos a ver más desde el Standard GRI, el Global Reporting Initiative, que es una forma de reportar todo lo que estamos haciendo en sostenibilidad. Y realmente ahí entendimos que estábamos haciendo muchas cosas, o sea, que ya las veníamos haciendo, que ya veníamos pensando en temas que realmente eran relevantes para la organización, pero que aquí en este modelo de desarrollo sostenible como un modelo de la empresa ya lo empezamos a ver como más coherente y alineado con lo que hacíamos. Entonces, al final nos sale este mapa estratégico que se los compartimos porque definitivamente creo que es un muy buen ejemplo de cómo la estrategia de sostenibilidad es un envolvente de nuestros procesos, de toda la estrategia como tal, de los procesos de apoyo, los procesos misionales y los procesos estratégicos. Y aquí es donde empezamos a ver que esto es un tema concéntrico, en donde el cliente es el centro, que es uno de nuestros grupos de interés y al cual debemos todas las organizaciones, pues nuestra esencia y nuestra razón de ser, pero teníamos que ver también era qué íbamos a hacer con el resto de grupos de interés. Y por eso, no solamente el cliente es el centro, pensemos en el cliente en la comunidad del área de influencia, en el gobierno, en los proveedores, en los contratistas, en los demás grupos de interés que están interactuando todo el tiempo con nosotros y que son a los que les debemos definitivamente el que estemos trabajando en estos temas como una nueva forma de desarrollo. Entonces, esto es no se me vayan a asustar, esto es un tema muy esquemático, en donde estos son los temas que hemos venido trabajando en la organización alrededor de la sostenibilidad basado en la estrategia de la norma, pues de la guía ISO 26000. Definitivamente la gobernanza de la organización ha sido ese derrotero en donde nos dio un marco de referencia a nuestro código de ética, a nuestros valores, ese marco estratégico que es la misma visión, la misión, el para qué nos levantamos todos los días. Nos empieza a dar una forma de ver las cosas para que hagamos esto en cumplimiento de todo lo normativo como mínimo, pero que fuéramos un poquito más allá. El tema de derechos humanos, las prácticas laborales, prácticas en medio ambiente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en medio ambiente que la ISO 14000 está dentro de esta dimensión. Y esta dimensión, lo que se quiere especificar, y esta dimensión, lo que queremos especificar es que, como ven, son formas de gestionar que hemos venido trabajando durante mucho tiempo en las organizaciones. Entonces está la ISO 14000 en temas de prácticas medioambientales,
pero en asuntos consumidores también tenemos la ISO 9000 y tenemos todo lo que tiene que ver con normas técnicas de producto, los estatutos del consumidor, cómo manejar las quejas, los reclamos. Entonces, como vemos, estas son cosas que la organización ya viene trabajando, que vienen casi todas las organizaciones dentro de ese esquema, pero cuando uno lo ve organizado, lo ve alineado y que todos hacemos parte de esta envolvente para las organizaciones, ya es una nueva forma de desarrollarnos. No podemos olvidar un tema, por ejemplo, como es el desarrollo de las comunidades del área de influencia, por ejemplo, sin tener claro cuáles son las prácticas justas de operación y empezar a ver cuáles son esos temas de cumplimiento, o sea, la política anticorrupción, el tema de defensa de la libre competencia, SARLAF, todo el relacionamiento con proveedores y contratistas, los riesgos y todo lo asociado al cumplimiento, al compliance como tal. Entonces, como les dije al principio, teníamos una visión supremamente clara, retadora. Teníamos que garantizar que la estrategia, la cultura y el talento estaban adecuados y teníamos que definir que en ese envolvente de la sostenibilidad, en donde todo apuntaba hacia estos grupos de interés, definimos una promesa de valor y nos segmentamos. Y cuando hicimos ese ejercicio de segmentación, entendimos que para cada uno de nuestros grupos de interés teníamos que comprometernos con algo en que fuéramos muy retadores en nuestro modelo de atención en la organización y que a cada uno le diéramos lo que le correspondía según su especificidad por la forma en que se comportaba en el mercado. Para nosotros tenemos 3 segmentos, el segmento industria, el segmento construcción y el segmento comercio. Acesco es proveedor de materiales para la construcción, de soluciones para la construcción. Entonces, por eso era relevante tener claro cómo iba a ser ese modelo de relacionamiento que estaba encaminado a definir unos puntos específicos con los cuales nos íbamos a comprometer con nuestros clientes. Entonces, en resumen, los impulsores organizacionales que hemos tenido desde que empezamos este modelo ha sido la ética organizacional, el gobierno corporativo, el relacionamiento, que como les dije ahora, es quien ha tenido esos detonantes de cambios y de mejoras dentro de la organización con todos nuestros grupos de interés, el desarrollo del talento humano, de las comunidades pues, donde tenemos influencia, el respeto por los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con productos y servicios de una manera para producir y para consumir responsablemente, cadenas de suministro que empezamos a ver que en nuestra cadena de valor tanto proveedores como clientes son relevantes para nuestra sostenibilidad, el cómo además teníamos la responsabilidad como organización de proteger el medio ambiente y que además como resultado tuviésemos un retorno financiero. Entonces, acá, en este punto, es donde nosotros tenemos que ver cuál es la generación de valor que una estrategia de sostenibilidad tiene que dar a las empresas. Y en ese caso, teníamos que ver cómo era hacia la sociedad y cómo era al interior de la organización. Hacia la sociedad, empezamos a ver que los grupos de interés, lo que estábamos haciendo era construyendo confianza. Y lo difícil que es construir confianza, porque en un momento dado en donde el grupo de interés, sea comunidad, sea cliente, de pronto no perciba esa tranquilidad y esa parte de esa buena relación que va en doble vía, pues la confianza se destruye muy fácil. Entonces, acá nosotros tenemos que ver que la generación de valor tiene que ver con esa confianza de los diferentes grupos de interés, no solo clientes, comunidad, contratistas, proveedores, colaboradores, los socios. También un equilibrio entre lo laboral y lo personal, porque quienes constituimos una empresa somos las personas y las que nos estamos dando para que estos cambios se den en esta nueva forma de desarrollo somos las personas. Tenemos que tener un equilibrio entre lo laboral y lo personal. Tenemos que además, si estamos en una zona específica en cualquier parte del mundo, pues tenemos que dejar esas comunidades donde estamos mejoradas. No podemos estar a costa de las personas o a costa de las comunidades y del medio ambiente generando problemas como organización. Antes lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para dejarla mejor de cómo la encontramos. Todo lo que tiene que ver con conservación de recursos,
y obviamente por ser empresas normalmente tenemos que hacer unas contribuciones económicas, pero hacer contribuciones económicas cuando estamos haciendo bien las cosas y tenemos respuesta de los grupos de interés por ese relacionamiento, seguramente no es tan difícil cuando vemos cómo entre todos podemos ir construyendo un país diferente. Y al interior, la generación de valor para las empresas, pues esto es un gran reto. ¿Por qué es un gran reto? Porque normalmente las estrategias de sostenibilidad, cuando arrancan en las empresas, normalmente son pensadas con que pueden ir en contravía con la competitividad, porque pueden incrementar los costos de operación y pues difícilmente pueden ir en contravía también de la generación de beneficios económicos y financieros. Pero aquí tenemos una inquietud que tiene que surgir con estas nuevas formas de hacer las cosas, y cuando la sostenibilidad y el desarrollo de los productos se consideran estos temas ambientales, sociales, pero también los económicos, que son pues el fin último de todo negocio, puede poner como en duda esa competitividad y cómo los competidores que no están teniendo en cuenta todos estos temas que estamos viendo acá, podría generar alguna presión hacia el interior de las organizaciones. ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos que entender que fabricar de una manera sostenible materiales tiene que garantizar que se está cumpliendo la legislación del país, que además estamos generando capacidades en nuestra cadena de valor, en nuestros proveedores, y que además estamos asegurando una transparencia en la cadena de abastecimiento. ¿Para qué? Para poder dar respuesta con productos que sí tienen esos atributos, tanto sociales como ambientales, que acompañan también esa competitividad para las empresas. Entonces, ¿qué tenemos que ver como generación de valor acá? Es que los consumidores están dispuestos a pagar por estos pequeños atributos o estos grandes atributos, como lo queramos ver. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se están gestionando riesgos y oportunidades de mejora para todos los grupos de interés, no solamente para la empresa, sino para todos, que además tenemos una licencia para operar y que eso incrementa la reputación. ¿Por qué? Porque es como ese permiso de nuestros grupos de interés a que definitivamente estamos haciendo las cosas bien, en donde el talento humano esté comprometido y que además, por ejemplo, con todo lo que les dije, es la estrategia, la cultura y el talento quien va a hacer posible que los resultados sean competitivos y que sean sostenibles en el tiempo, ¿cierto? Y que sean además conscientes. Entonces, esto también va a ser una mejora para la seguridad de las operaciones. El entorno de trabajo seguro tiene que ser un factor determinante para las organizaciones. Eso le genera valor al colaborador, le genera valor a las familias de los colaboradores. Y además, esto tiene que ser un pensamiento a largo plazo. Los que pensamos en sostenibilidad ahora son los que estamos pensando en que hay que adoptar buenas prácticas en las organizaciones para que generen una alta rentabilidad, porque además estamos viendo racionalización en la utilización de insumos, de recursos naturales, porque además los procesos que permiten una mayor rentabilidad y generar nuevos modelos de negocio son los que nos van a poner unas barreras, que creo que aquí lo más relevante de la generación de valor para las organizaciones que deciden montarse en un modelo de desarrollo sostenible es que nos debemos volver creadores de condiciones del mercado. Aquí debemos considerar casi que la sostenibilidad como una nueva frontera de la innovación, en donde captar y generar valor es el fin último que queremos cuando determinamos esos puntos que dentro del relacionamiento con los grupos de interés vamos a poder identificar. ¿Qué genera valor también? El que cuando uno se anticipa con estos cambios que se están dando, en estos procesos, en estos tiempos de crisis, en donde las empresas todavía no han empezado a pensar en sostenibilidad, el que ya nos estemos metiendo, el que estemos escuchando esta charla, nos está diciendo es que nos gusta este tema, que estamos definitivamente abiertos a estos nuevos modelos de desarrollo que son totalmente diferentes a los modelos de desarrollo que venían anteriormente, que eran ligados directamente al consumo del petróleo, y que ahora estamos repensando un poquito la nueva forma de cómo hacemos las cosas. Esto
pues obviamente hace que tengamos que empezar a desarrollar mayores capacidades, que eso está muy relacionado con la cultura, y que además empecemos a ver que la siguiente ventaja competitiva que las empresas vayan a tener, ya tienen por sentado el desarrollo sostenible como esencia, como un hábito. Entonces, dentro de las reflexiones que hemos podido sacar de estos modelos de desarrollo sostenible, es que el liderazgo de los directivos, la construcción de capacidades organizacionales y todo el respaldo de ese marco estratégico, sobre todo de la visión, es uno de los principales detonantes de esta forma de hacer pues de hacer que las empresas empiecen a trabajar para un futuro diferente. Que además esté acompañado de la estrategia y de esa cultura corporativa, que nos ayude a generar iniciativas de valor con todos los grupos de interés y para los grupos de interés, o sea, con y para ellos y por ellos, porque definitivamente ellos son los que nos ayudan a ver cosas que de pronto no estamos viendo al interior, que es un factor diferenciador para la innovación y que esto va a generar unas ventajas competitivas y unos nuevos modelos de negocio en donde la organización va a poder seguir hacia adelante y seguir creciendo otros 50 o 100 años más, que es lo que esperamos todos los que tenemos pues como razón de ser generar valores, productos o servicios hacia un consumidor. Entonces, esta diapositiva me parece muy importante porque hay unas etapas para hacer ese cambio a la sostenibilidad que tenemos que ver todos e irlas pasando una a una vez nos montamos en estos modelos de desarrollo sostenible, y es de un artículo de Harvard donde aparece en el Foro Económico Internacional y en el Foro de Comercio Internacional, en que tenemos que aceptar como primera medida, como primera etapa, a la sostenibilidad como una oportunidad. Cuando entendemos eso, podemos hacer que las cadenas de valor definitivamente sean sostenibles. Tenemos que vernos en todos los procesos cómo todos podemos ayudar a que esas cadenas de valor sean sostenibles. Que el compromiso de las empresas, que el compromiso de todos quienes estamos dentro de estos mercados, sea con productos o servicios, pues lo hagamos de una manera ecocompatible y viable. O sea, que no utilicemos más recursos de los que necesitamos, sino que seamos muy conscientes de lo que estamos utilizando y cómo podemos mejorar continuamente. Además, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Tenemos que ver que la nueva forma de pensar de los consumidores empieza a ser diferente. Y ahí ahorita les voy a mostrar cómo es que nos empezamos a ver diferentes cuando empezamos a estudiar un poquito más a fondo el diseño de productos y servicios alrededor de la sostenibilidad. Y definitivamente la quinta es ya crear plataformas de prácticas responsables de próxima generación. ¿Qué significa eso? Es cómo todos vamos a tener que ir haciendo de estas nuevas prácticas y de estas buenas prácticas entre empresas, que todos podamos hacerlo de una manera ágil, adecuada, y que empecemos a adoptarlas como parte de un trabajo colaborativo. Entonces, eso ha sido nuestra estrategia en la organización, nuestro modelo de desarrollo y cómo lo hemos venido materializando. Entonces ya es más el caso de éxito de nosotros a través de los productos que Acesco tiene y cuáles han sido esa identificación de atributos sostenibles que empiezan a verse diferente en el mercado y que por eso estamos convencidos que no es solamente la generación de valor que se puede percibir, sino también cómo reputacionalmente a la marca le está ayudando, y creo que vale la pena compartirla. Entonces, nos dimos a la tarea de encontrar en esos materiales para la construcción, que son un poco fríos, nosotros que estamos en el sector de la construcción y pues nuestros productos son acero, el entender qué parte tenía bonita que llegara a ese consumidor de una manera diferente.
Entonces, nos dimos a la tarea de hacer unas declaraciones ambientales de producto a través de análisis de vida de producto. Empezamos a ver que también nuestros productos podían tener un índice de refractancia solar. Los que están en este mercado saben lo importante que es para el tema de gestión energética. Definimos cuáles eran, pues, medimos cuáles eran los coeficientes térmicos de nuestros materiales y cómo se podían complementar con otros. Y además identificamos cuál era el inventario de sustancias químicas que podían utilizarse y que podían verse más adelante en nuestros usuarios ya dentro de las edificaciones, porque el fin último de nuestros productos es para la edificación, sea de grandes superficies, de pues, estadios, de bodegas, de colegios, de todo, cómo lo podíamos ver. Entonces, en las declaraciones ambientales de producto, era ver en las etapas de ciclo de vida de los productos cómo podíamos ecoetiquetar o darle una etiqueta a estos materiales. Con esto nos encontramos con temas difíciles. Es que en Colombia y en muchos países en Latinoamérica no hay reglas de categoría de producto. La mayoría de estas están en Europa. Y teníamos que ver específicamente para nuestros productos cómo debía hacerse. Nos fuimos, buscamos información y encontramos algo supremamente chévere. Y era que al hacer el análisis de ciclo de vida y tener una declaración ambiental de producto, que se estarán preguntando eso, con qué se come muchos de ustedes, porque esa es una de las cosas más difíciles, y tener una regla de categoría de producto me iba a poder mostrar las etapas del ciclo de vida de nuestros productos, cómo iban a afectar el medio ambiente realmente y cuáles eran los impactos al medio ambiente. ¿Desde cuándo? Desde que se pensaba en la extracción de materias primas, la manufactura, el transporte, ya cuando iba a estar en uso y al final, en su ciclo de vida, cuando terminaba, cuando ya iba a ser reciclado o ya iba a ser dispuesto de una manera final. Entonces, cuando encontramos esta norma, que la encontramos en Europa, nos encontramos fue con un análisis de ciclo de vida, pero para toda la edificación. Y ustedes dirán, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Sí tiene que ver con todos nosotros. ¿Por qué? Porque permanecemos más del 90% de nuestro tiempo dentro de las edificaciones. Y cuando tenemos que interactuar con las edificaciones y con todo lo que nos está rodeando, sea en la oficina, en la casa, en los colegios, en la universidad, pues tenemos que entender que nosotros como ASESCO, como empresa, somos responsables de esa etapa de producto, desde que se extraen los materiales para poder producir eso que estamos específicamente entregando hacia el mercado. Pero quienes construyen tienen que empezar a ver esos materiales, qué va a pasar cuando se termine el fin de vida del material, de la construcción, de la edificación. ¿Qué va a pasar con el acero? ¿Qué va a pasar con el concreto? ¿Qué va a pasar con todos los componentes que hay alrededor de una edificación? Y nosotros, ya como usuarios, tenemos también un gran impacto, que es durante la etapa de uso. Durante 50, 70 años que dure la edificación, tenemos que ser conscientes que va a haber mantenimiento, que lo vamos a estar usando, que hay unos impactos ambientales asociados. Y al final de la vida útil, cómo en la eliminación podemos devolverlo a la cadena de valor. ¿Qué pasa? Que las edificaciones en donde permanecemos todo este tiempo, el impacto que tienen las ciudades es muy grande en todo lo relacionado con el consumo, en los consumos energéticos, por lo menos entre el 25 y el 40% de los consumos en energía se dan en las ciudades como tal y en las edificaciones que están representando esos consumos. En las emisiones gases de efecto invernadero, que es más o menos entre un 30 y un 40%, las mismas materias primas, el 50% de impacto se puede estar dando en esto. En residuos entre un 25 y un 40% y el 20% más o menos en consumo de agua potable. Esto en todo el ciclo de vida de la construcción. Y como les digo, nosotros estamos en este pedacito. Entonces, cuando hicimos ese estudio, esto es un ejemplo de una de las autodeclaraciones que está en nuestra página web, ¿qué nos encontramos? Hicimos todo un balance de cómo desde la extracción hasta que nosotros hacíamos la manufactura del acero aquí, teníamos los datos de cuáles eran los impactos ambientales que se generaban. Y cuando hicimos esta, nos encontramos con esto. Esta tablita es un resumen de todos nuestros materiales, son 21 referencias de producto, pero quiero que se centren en esta, el calentamiento global.
¿Esto qué significa? Anteriormente, cuando a nosotros nos entregaban un alimento y empezó toda la información nutricional de los alimentos, nosotros no entendíamos casi del tema y veíamos que comprábamos un yogur o comprábamos alguna cosa solamente porque nos definía cuántas kilocalorías menos podía estarse generando si me los consumía, y ese era, dice, no, este es mejor porque de pronto tiene menos azúcares o tiene menos sales, y este va a ser más beneficioso para la salud. Ahora vamos a tener otro ingrediente, y es cuál es el impacto ambiental de eso. Y aquí en esta tabla, que es un resumen de todos nuestros productos, como les digo, calentamiento global es el que más hemos escuchado. Todo lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, que dañan la capa de ozono, que está generando esta variabilidad climática en donde tiempos donde veíamos que era verano se está demorando más para llegar el verano, o dura más tiempo, o los inviernos son más fuertes. Todas esas variaciones son debidas a esos impactos, pero si uno no los mide, pues no va a saber cuál es el cambio que tenemos que dar en las organizaciones y al interior. Entonces esto va a ser el nuevo atributo que los consumidores van a tener, así como en el yogur tienen la información nutricional, ahora van a tener también cuántos kilogramos de CO2 equivalente representan por cada mililitro de producto o por cada tonelada en el caso del acero, esto es por tonelada de producto. Y entender además que en estos balances qué pedacito me tocaba a mí. Entonces, si nos devolvemos en el acero, la extracción de materiales, la producción primaria y el transporte marítimo, los materiales de acero laminado en caliente, planos, en Colombia no hay fabricación, por ejemplo. Entonces los tenemos que traer, pues la gran cantidad de materia prima que llega es desde Japón, y pues imagínense el recorrido que tiene que dar vía marítima. Y nosotros solamente estamos en este pedacito. Entonces, cuando hicimos este análisis desde la extracción, nos dimos cuenta que solamente en la fabricación primaria estaban gastándose de estos en promedio, póngale 3.000 kilogramos de CO2 o 3 toneladas de CO2. 1.8 era simplemente la extracción y la fabricación primaria que hacían allá en el país de donde es originario nuestros materiales, nuestra materia prima. Y teníamos que gestionar lo que podíamos gestionar, y empezamos a hacer todo un trabajo alrededor de la eficiencia del uso de los recursos naturales alrededor de nuestros materiales, y cómo también podíamos influir en nuestra cadena de valor. Y de ahí han salido muchísimas cosas que más adelante se las cuento. Como por ejemplo, una de ellas es cómo hacer para que las navieras y los buques fueran después del 2005 para que emitieran menos gases de efecto invernadero en el transporte y en el trayecto desde Japón hasta Colombia, por ejemplo. Hicimos que todos los que contratamos, todos los proveedores de transporte marítimo, nos cumplieran con ese requerimiento, porque empezamos a investigar y nos dimos cuenta que esos buques tenían una nueva forma de generar las combustiones y hacer un menor impacto para nosotros. También tenemos el índice de refractancia solar. Entonces, en el índice de refractancia solar lo que esperábamos era nuestros materiales que podían estar generando en beneficio para los consumos energéticos. Y tenemos unos beneficios a través de las cubiertas, y cómo empezamos a investigar los colores nos podían hacer un impacto positivo frente al reducir el efecto isla de calor, que para el caso de todas las ciudades, como vemos, la temperatura está incrementando, y simplemente con la piel de la edificación, con esa fachada y con la cubierta, podíamos hacer que pudiese verse al interior un confort térmico, y no solamente eso, sino que se pudiese disminuir el consumo energético, que al final está traducido en dinero. Entonces, trabajamos con normas como LEED, que es Leadership in Energy and Environmental Design, que es una norma de certificación de edificaciones sostenibles. Y lo que hicimos fue, bueno, si esta es una de las que tiene unos indicadores más fuertes como requerimiento, pues empecemos a trabajar en el desarrollo de materiales alrededor de eso. Y hemos venido haciéndolo, y eso hace que tengamos un atributo diferenciador en el mercado. Cuando conocemos y medimos cuál es el beneficio que tienen nuestras cubiertas por reflejar la luz y no dejar que entre al interior de la edificación, que como dije al principio,
permanecemos el 90% de nuestro tiempo dentro de las edificaciones. Y el confort térmico, sea por muy frío o muy caliente, también es perceptivo y es de una expectativa de cada quien, del estado de ánimo, de realmente si tengo una ropa adecuada o no. Entonces, cuando son temas de confort, son temas muy complejos para hacer las mediciones, pero lo que sí me puede medir es esa disminución en el consumo de energía que puedo ver por una ventaja como esta. También tenemos el tema de desempeño energético, en donde los materiales tienen unas propiedades térmicas, aunque el acero y los materiales prepintados no tienen mucho cambio por el coeficiente como tal, pero sí podemos dar unos datos para que en las modelaciones energéticas nuestros usuarios de los materiales puedan hacerlas y entender qué otros materiales podrían complementar el uso durante la construcción y durante el uso de las edificaciones. Y en el inventario de sustancias químicas, esto tiene que ver con que cuántas veces nos hemos preguntado cuando estamos comprando un apartamento o una casa, con qué pinturas pintaron, valga la redundancia, nuestras paredes. Si las pinturas tienen metales pesados, si son materiales nocivos para la salud. Tenemos que empezar a hacernos ese cuestionamiento, porque permanecemos mucho tiempo dentro de la edificación. Y esos ingredientes peligrosos que podrían tener por la alta exposición que tenemos, por los tiempos que demoramos dentro de las edificaciones, están relacionados con el salud y el bienestar, en cómo nos volvemos más eficientes y competitivos, y cómo además podemos hacer que desde el conocimiento podamos hacer cambios para estos que están construyendo futuro, porque las edificaciones al final se quedan y uno las va a tener ahí muchísimos años. Entonces tenemos que ser exigentes como consumidores, preguntar el para qué se utilizan cada uno de los materiales y por qué se utilizaron y cuáles son los impactos que tienen. Y así como nosotros hemos hecho juiciosamente esos análisis de ciclo de vida de producto y tenemos las autodeclaraciones ambientales de producto, que fue el símil que les hice con la información nutricional, tenemos que preguntarnos, ¿somos responsables de todo lo que vaya a ir pasando durante el uso en las edificaciones? Y tenemos que ser más conscientes, porque al final un consumidor consciente tiene que prever y tiene que hacer mover a los que producimos de una manera diferente e innovadora los productos o servicios que vayamos a tener para el mercado. Además, después de el COP21, que fue la Agenda de París, que se firmó por 193 países en la ONU, en donde Colombia, Argentina, Brasil, México, 193 países en el mundo firmamos con una agenda del 2030, donde están los objetivos de desarrollo sostenible. Todas las políticas públicas de la mayoría de los países estén marcados en cómo vamos a soportar esta nueva forma de desarrollo y donde los consumidores cada vez puedan ver el desempeño de los productos desde cuáles son los impactos que generan. Entonces, para Colombia y específicamente para nuestros materiales existe el sello ambiental colombiano. Hay muchos sellos en muchos países, pero ¿qué es relevante de esto? Ver cómo los países están empezando a generar políticas alrededor de la producción y consumo responsable y sostenible, para que además, como exigencias, por ejemplo, como la OCDE, para exigencias de la ONU, para exigencias de los mismos consumidores que al final son los que debemos empezar a impulsar y a presionar para que estas cosas que son ahora de manera voluntaria sean casi que una obligación para las empresas, en donde tenemos que definitivamente buscar la forma de generar menos impactos y hacer lo que la misma definición de desarrollo sostenible que se dio en 1987, que espero que la hayan escuchado alguna vez y si no se las voy a contar. Dice que en el informe de Brundtland, en la cumbre de Río, se definió que el desarrollo sostenible debía ser el desarrollo que satisface las necesidades del presente,
sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. O sea, hoy tenemos una gran responsabilidad y es de todo lo que nosotros estamos pudiendo tener en este momento, deberíamos dejárselo a esas generaciones que vienen detrás de nosotros y mejoradas, porque es una nueva forma de desarrollarnos. Y cuando hacemos cambios en nuestros procesos y en nuestros productos, cuando hacemos ecodiseño, generamos viabilidad en proyectos donde el tema social y el tema ambiental es fuerte, deberíamos ver en eso un momento innovador que va a hacer frente a todos esos problemas del futuro, porque son pequeños gestos, pero tenemos que ver unos resultados enormes cuando todos nos juntamos para ver esto. Entonces, el sello ambiental colombiano y todos los sellos que hay a nivel mundial, lo que quieren mostrar es que una vez se ecoetiqueta un producto con eso, nos está diciendo es que hace uso responsable y sostenible de los recursos naturales que esté empleando, la materia prima, los insumos, que además no van a ser materias primas nocivas para el medio ambiente, que los procesos de producción van a involucrar menos energía, menos consumo de recursos hídricos, que además va a utilizar fuentes no convencionales de energía o energías no renovables, como por lo menos energía eólica, del viento o energía solar a través de paneles solares, que por lo menos ahora estamos viendo un gran avance y que ya es más asequible para todas las personas, que además tiene que considerar aspectos de reciclabilidad, reutilización, cómo vamos a hacer para el final de vida útil en el ciclo de toda la utilización. Cuando compramos algo, ¿qué vamos a hacer con el residuo? ¿Qué se puede reutilizar? ¿Lo puedo devolver al ciclo de vida de otros procesos productivos? ¿Es biodegradable? Eso nos lo tenemos que preguntar, esa es nuestra responsabilidad. Y en este momento, que de pronto no éramos muy conscientes y ahora con esto que hemos visto hoy, empezamos a sentir que debemos cambiar algunos hábitos, debemos hacerlo, porque eso hace parte de lo que debemos entre todos construir. Además, también debe mostrar todos estos sellos de etiqueta que hay en los países, debe mostrar que se están empleando tecnologías limpias y que generen un menor impacto relativo para todos los consumidores y sobre todo para su disposición final. Entonces, ¿qué hemos hecho y cuáles han sido esos impactos positivos? Ya les conté lo de los buques, que mayores al 2005 para que garantizáramos una buena combustión y eso nos ha permitido disminuir la huella de nuestros materiales, la huella de carbono, y lo que esperamos es que todos sigamos trabajando para mejorar de una manera eficiente nuestros productos sin que pierdan la aptitud para el uso, porque la idea no es que los materiales, si les quito peso, entonces mejor porque va a ser menor el impacto, no. Aquí lo que tenemos que garantizar es que se cumplen las normas de seguridad del producto para los usuarios. Por ejemplo, en el sector de la construcción, para nosotros es muy importante que los materiales cumplan las normas sismorresistentes. Entonces yo no puedo quitarle la calidad de algo que también va a ser perjudicial en caso de un terremoto o un temblor de tierra frente a una opción ambiental, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer es cómo equilibramos que todo esté en las justas proporciones. También hemos trabajado con criterios criterios ambientales en la compra de insumos, en donde de la mano de proveedores que son expertos responsables los hemos venido desarrollando. El área de compras ha estado trabajando fuertemente en el tema, en cómo hacer para que los proveedores de las pinturas nos garanticen que no hay metales pesados y que no van a ser perjudiciales para la salud, y que esto adicional está haciendo que se desarrollen de una manera innovadora nuevos pigmentos para las pinturas que tienen este tipo de contenido, que anteriormente tenían este tipo de contenido de metales pesados y que ahora estamos utilizando, por ejemplo, pigmentos naturales. Que además podamos tener una planta de tratamiento de aguas residuales en donde reutilizamos entre 65.000 y 80.000 metros cúbicos de agua al año. Esto es una planta de humedales artificiales, hizo que cambiáramos hace más o menos 8 años, esta es una nueva forma de ver las cosas y poder reutilizar el agua. Esto, para que se hagan una idea, es más o menos lo equivalente a unas 23 piscinas olímpicas, esa cantidad de agua que estamos recuperando anualmente.
En donde también tenemos que empezar a pensar es cómo hacemos para la economía circular, en donde mis residuos le sirven a otros y empezar a ver cómo devolver a esas cadenas de valor para disminuir los impactos. Y adicional, todo lo que tiene que ver con los nuevos programas, los programas alrededor de nuestros clientes y cómo fortalecemos nuestras cadenas de valor. Entonces, estas son algunas de las cosas que han sido beneficiosas y que han generado valor a la organización y que definitivamente construyen confianza para nuestros grupos de interés porque estamos trabajando de una manera coherente con lo que estamos pensando que es una forma de desarrollo, que es el desarrollo sostenible. Y como una reflexión final, para que todas las preguntas que quieran nos puedan ir haciendo, me ha gustado muchísimo porque creo que todos tenemos que entender que cuando queremos algo, tiene que responder a todo lo que hay detrás en esa cadena de valor y en esos procesos que se están haciendo. Dice, un producto bien diseñado anticipará la reutilización o reciclado de sus componentes al final de su vida. Solo calculando los recursos y energía utilizados, los desechos y emisiones producidos en todas y cada una de sus fases o sus etapas en ese ciclo de vida, podemos medir el verdadero impacto y detectar oportunidades de mejora. Si no lo entendemos así, no vamos a poder seguir construyendo o siendo parte de la construcción de un país de una manera responsable. Creo que tenemos que ver que la sostenibilidad es un factor diferenciador, es un factor que como atributo para el producto también tiene que ser diferenciador y para la construcción de confianza y de reputación alrededor de las organizaciones, sea organizaciones que tenemos productos o servicios, lo hagamos. Y es la forma en cómo debemos empezar a ver todo lo que vamos a seguir como consumidores y como productores haciendo. Muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntas, estamos en el espacio para hacerlas y con mucho gusto las estaremos respondiendo. Dice, ¿cuánto tiempo de plazo se necesita para confirmar que lo invertido en sostenibilidad se puede cuantificar con un instrumento financiero como el BAN o el TIR? Bueno, realmente los proyectos de ecoeficiencia y ecoproductos que tengamos realmente están relacionados con la forma en cómo desarrollamos las metodologías de proyectos, en donde tenemos que ver que efectivamente también se devuelve y hay un retorno de la inversión. Lo que es muy relevante es que cuando invertimos en sostenibilidad es cuando hacemos una gestión temprana en los proyectos y empezamos a pensar en los riesgos que podría darse durante todo el proceso o el ciclo del proyecto y ver cuál podría ser la afectación hacia las personas o la sociedad, hacia el medio ambiente y también en la parte económica. Hay muchísimas metodologías para medirlo, están las 5P, que se las recomiendo que lo puedan ver, porque hay formas medibles y cuantificables de hacerlo. Desde una estrategia y de una forma de desarrollo es como tenemos en cuenta todos los elementos que son los modelos de gestión organizacionales, así como hemos tenido la ISO 9000, la ISO 14000. Pero ya cuando lo vemos materializado en un producto, se tienen desde las metodologías de proyectos la forma de hacer ese tipo de cálculos de la TIR o el BAN. Espero que haya quedado resuelta la pregunta a la persona que preguntó. Buen trabajo. Dice, ¿por qué las empresas no encuentran la voluntad de construir LEED en Colombia si las ventajas son tan evidentes? Bueno, en Colombia ha repuntado muchísimo la construcción sostenible. No solamente está LEED, hay otros tipos de normas en certificación. La verdad es que tiene que estar muy acompañado de políticas públicas. ¿Por qué? Porque el que está construyendo y está utilizando
los materiales adecuados para esa edificación, realmente los beneficios del impacto ambiental que pueden estar teniendo en temas de materiales, agua, energía, se está viendo es para los usuarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ahorrar realmente en esos recursos naturales. Pero realmente el constructor no, le siguen poniendo los mismos esquemas y las mismas formas de medición para el que está construyendo. Entonces, eso tiene que ir acompañado de nuevas políticas públicas y de nuevas formas de cómo los constructores van a poder tener unas ventajas alrededor de construir con estas formas de edificaciones sostenibles, certificables, para que pueda ser coherente con lo que esperamos en todo el ciclo de vida de la edificación. Como dijimos ahorita, el producto es un pedacito, la edificación es otro pedacito, el uso es otro pedacito, y pensar en esos materiales al final de vida útil también es otro pedazo. Tenemos que ir resolviendo por partes. En este momento, con las normativas que hay, con la construcción sostenible y todo ese tipo de certificaciones, lo que estamos encontrando es que para el usuario es el beneficio. Tenemos que ver es que en toda la cadena, en todo ese ciclo en donde participamos muchos, pues podamos ver esas ventajas que son tan evidentes como usted lo dice. Fitodepuración del apetar. Durante mis prácticas profesionales estuve ensayando esa técnica utilizando Echinochia caprines, bueno, crasipes, bueno, casi que no la puedo pronunciar. Nosotros en ASESCO tenemos humedales artificiales y tenemos la planta que utilizamos es Phragmites communis. Esos humedales artificiales llevamos desde el 2009 utilizándolo y tenemos una planta que puede tener una capacidad de 70 metros cúbicos hora. La verdad es que nos ha ido muy bien. Lo que vemos es que hay un equilibrio porque estamos en una red de humedales naturales y lo que pensamos en la organización es que tenía que ser coherente también con ese entorno que nos estaba rodeando en el punto donde estamos. La verdad ha sido muy importante y pues llevamos unos cambios al interior que obviamente tiene que mejorar la forma en que las plantas están depurando los contaminantes, y es porque hemos empezado a desarrollar desengrasantes que en nuestro proceso productivo se utiliza, y diferentes insumos que sean más amigables o que sean biodegradables. Entonces eso también ayuda a que las plantas nos puedan hacer una depuración mejor y que la calidad del agua podamos devolverla a los procesos productivos, o en el caso de que no podamos hacerlo para riego, pero que cumplan con todas las concentraciones requeridas. ¿Conocen algo del sistema RSPO? La verdad no lo conozco. Voy a investigar y miramos para poderle dar respuesta. ¿Qué ventajas competitivas tiene una empresa que implementa sello verde en Colombia? Las ventajas definitivas es que el mayor constructor de los países es el Estado. Y la idea es que el sello en Colombia específicamente se va a utilizar para las licitaciones públicas. ¿Por qué? Porque es la forma de filtrar y de garantizar que no se daña la calidad del producto, que además todos los recursos naturales y los impactos se han medido y que acorde a eso se han compensado algunos de esos impactos. Y en Colombia está esa política a través del crecimiento verde que salió hace poco en marzo, creo que es el COMPES 3918, en donde ahí empiezan a haber esos mecanismos en donde el gobierno, cuando saque las licitaciones, va a darle preferencia a quienes tengan ese tipo de ecoetiquetas. Bueno, dos preguntas más. En su sistema de plantas útiles, ¿cuáles son los principales contaminantes que se tratan en el sistema? Bueno, en los sistemas de tratamiento de aguas residuales por humedales artificiales, los principales contaminantes son residuos de desengrase de nuestras láminas, son alcalinos, pH casi 11, y obviamente
también desde el proceso de decapaje de los materiales, en donde se les quita el óxido de hierro que viene desde el transporte marítimo hacia Colombia y cuando llegan a nuestras bodegas, se hace el decapado con ácido clorhídrico. Entonces, los enjuagues de esto tiene alto contenido de cloruros y todos los metales que hay dentro de la matriz de acero, que pueden encontrarse en manganeso, magnesio, cromo, y esos son los principales contaminantes, realmente desde el proceso productivo. También se tiene cromo y todo lo hemos venido trabajando en la planta de tratamiento. Bueno, vamos a tener espacio para una pregunta más y nos comprometemos en responder pues todas las inquietudes vía correo electrónico. Entre esta y la próxima semana estaríamos revisando todas las inquietudes planteadas en el webinar. Dice, ¿se dictarán charlas y capacitaciones a los empleados de cada empresa por área o por puestos de trabajo para que todos los miembros de una empresa estén conectados a la generación de valor desde sus puestos? Bueno, desde la empresa nosotros hemos venido generando estas capacidades como organización. La idea es que todos podamos entender cómo contribuimos desde cada proceso en el que participamos. Esto no es un tema de la noche a la mañana, es un tema que se va construyendo y por eso es que se definió que había que alinear no solamente la estrategia competitiva, sino que también teníamos que alinear el talento con capacidades y la cultura organizacional. En el momento en que esas tres cosas se puedan alinear, que ya hemos venido trabajándolas, seguramente vamos a poder hacer que todos y cada uno de nosotros sepamos que con pequeños gestos podemos generar unos resultados enormes y que todos definitivamente estamos aportando al final. Espero que esa sea la respuesta a esa pregunta. Ya si requieren de pronto información adicional acerca de esto, con mucho gusto les podemos compartir la presentación. Bueno, agradecemos a Isabel por esta excelente presentación y a todos ustedes por su asistencia. Los invitamos nuevamente a seguir nuestras redes sociales y página web para que estén al tanto de nuestros programas de capacitaciones, actualizaciones y charlas. Próximamente estaremos compartiendo este webinar con ustedes por nuestro canal de YouTube. Damos por terminado este webinar y la próxima semana estaremos dando respuesta a todas las inquietudes que se plantearon en el webinar. Muchas gracias a todos.